Siempre creí en Dios. Crecí con fe, con la certeza de que el mal era una prueba, no un fin en sí mismo. Pero lo que viví en el convento de Santa Lucía me hizo dudar de todo. Me enseñó que hay pecados que no pueden ser perdonados y que hay puertas que, una vez abiertas, jamás vuelven a cerrarse. Cuando llegué al convento, tenía 23 años. Me llamaba Beatriz y había decidido dedicar mi vida a servir a Dios. El lugar era antiguo, con muros de piedra fría y pasillos interminables que olían a cera y humedad. Había una paz solemne, rota solo por los rezos y el tañido de la campana. No puedo precisar cuándo comenzó todo. Al principio, eran cosas pequeñas, mis rosarios desaparecían, las velas se apagaban solas, las puertas crujían en mitad de la noche. Pensé que era mi imaginación, hasta que empecé a soñar con cosas que ninguna persona de fe debería ver. Las noches se hicieron interminables. Me despertaba cubierta de sudor, sintiendo una presencia en mi habitación. A veces, al girarme, veía sombras deslizándose por las paredes. No eran humanas. Se movían como humo espeso, retorciéndose con vida propia. Me decían cosas sin palabras, pensamientos oscuros que se incrustaban en mi mente. Y entonces, pecó. No voy a dar detalles. No importa con quién ni cómo, solo que lo hice. Una sola vez. Una sola vez bastó. Al día siguiente, la abadía cambió. O, más bien, yo cambié. No podía concentrarme en las oraciones. Sentía que algo se adhería a mi piel, que me susurraba al oído mientras intentaba dormir. Algo que sabía lo que había hecho y que se regocijaba en ello. Empezaron a suceder cosas que ya no podía ignorar. Una hermana amaneció con la piel llena de cortes. No recordaba habérselos hecho. Otra encontró las figuras de los santos volteadas, con los rostros raspados como si alguien hubiera intentado borrarlos. Pero lo peor fue la Madre Superiora. Una mañana, la hallaron en su celda, murmurando en un idioma que nadie conocía. Su rostro estaba pálido, como si toda la sangre se le hubiera escapado del cuerpo. Cuando me acerqué, dejó de hablar y me miró fijamente. Nunca olvidaré su expresión. No fue enojo. No fue miedo. Fue reconocimiento. «Es tu culpa», me dijo en voz baja. No entendí lo que quiso decir hasta que desperté en medio de la noche y vi lo que estaba en mi espejo. No era yo. Era ella, la otra Beatriz, la Beatriz que había pecado, que había traído algo dentro. Sus ojos eran pozos negros, su sonrisa demasiado amplia para un rostro humano. Cuando parpadeé, ya no estaba. Pero en mi piel quedaron marcas de uñas, profundas y ardientes. A partir de esa noche, la abadía fue un infierno. Las velas estallaban solas. Las puertas se cerraban con violencia. Alguien, algo, arrastraba cosas por los pasillos, aunque nadie se atrevía a ver qué era. Las demás monjas dejaron de hablarme. Me miraban con miedo, con odio incluso. Sabían que todo había comenzado por mí. Una de ellas intentó exorcizarme. La encontré rezando frente a mi puerta, con un crucifijo apretado entre los dedos. Antes de que pudiera hablar, su cuerpo se dobló en un ángulo imposible, como si un puño invisible la hubiera golpeado. Cayó al suelo y comenzó a convulsionar, sacando espuma por la boca. Cuando por fin dejó de moverse, vi que sus ojos estaban completamente en blanco. No hubo más intentos después de eso. Yo ya no dormía. La sombra en mi habitación crecía cada noche. Se posaba sobre mi pecho, me susurraba cosas que no puedo repetir. Me llamaba por mi nombre, pero no con voz humana. Una noche, me desperté de golpe. El silencio era absoluto. Me giré hacia la puerta y la vi. Una silueta negra,
alta, con los brazos demasiado largos y el cuello torcido como el de un pájaro muerto. Se acercó a mí lentamente. No caminaba. Flotaba. Cerré los ojos y recé. Recé hasta que sentí sus manos sobre mi cara, hasta que su respiración gélida me tocó los labios. Y entonces, me habló. No con palabras. Con un pensamiento, con un mensaje que retumbó en mi cabeza como un trueno. Dios ya no te escucha. Cuando abrí los ojos, estaba sola. Al día siguiente, me marché. No hubo despedidas. No me dejaron llevar nada. Solo salí y nunca volví. Años después, intenté buscar información sobre el convento. No encontré nada. Como si nunca hubiera existido. Como si el mismo infierno se hubiera tragado aquel lugar y a todas las almas dentro. A veces, cuando duermo, escucho su voz. Susurros en un idioma que no comprendo, diciéndome cosas que no quiero entender. Y cuando me miro en el espejo por las noches, tengo miedo de encontrar otra vez esa sonrisa que no es mía. Porque sé que, tarde o temprano, vendrá por mí. Y esta vez, no podré huir. Me alejé del convento sin mirar atrás. Pensé que la distancia me salvaría, que el horror quedaría atrapado entre esos muros de piedra fría. Me equivoqué. La vida afuera no fue fácil. Me encontré en un mundo al que ya no pertenecía. No era monja, pero tampoco era una persona común. Era algo más. Algo peor. Intenté construir una rutina, ignorar las noches sin sueño, los reflejos distorsionados en los espejos, los susurros al borde de la conciencia. Me convencí de que era mi mente, de que era culpa, estrés, pero todo cambió la noche en que me desperté con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. Abrí los ojos y vi que la puerta estaba entreabierta. Yo la había cerrado antes de dormir. El aire estaba gélido. El tiempo se alargó en el silencio más absoluto. Fue entonces cuando escuché la respiración. No era mía. Algo estaba dentro de la habitación. No me moví. No quise ver. Pero entonces sentí un peso sobre mi cuerpo. Como si algo invisible me estuviera trepando. Algo con manos huesudas, frías como el mármol de una tumba. Mis labios se abrieron por sí solos, pero no grité. No podía. No porque el miedo me paralizara, sino porque otra voz estaba saliendo de mi boca. Una voz gutural, áspera, que hablaba en un idioma que jamás había oído. Y en ese momento, lo entendí. Nunca escapé del convento. Nunca escapé de ella. La marca del pecado. A partir de aquella noche, mi cuerpo ya no me pertenecía del todo. Empecé a perder la noción del tiempo. Cerraba los ojos en mi casa y despertaba en lugares desconocidos, con los pies descalzos y la ropa sucia. Una vez me encontré en una iglesia, de rodillas frente al altar, con las manos cubiertas de ceniza. Otra, en un cementerio, frente a una tumba sin nombre. No tenía memoria de cómo llegaba allí. Las personas comenzaron a notar que algo estaba mal conmigo. En el trabajo me miraban raro, hablaban de mí en susurros. Una compañera se atrevió a preguntarme si estaba bien. Cuando intenté responder, mi voz sonó diferente. Grave, rota, como si no fuera mía. Esa fue la última vez que alguien intentó acercarse. Después vinieron los sueños, o lo que creía que eran sueños. Veía el convento, pero no como lo recordaba. Estaba ennegrecido, cubierto de moho y sangre seca. En el centro del claustro, había una figura encorvada, con un hábito negro raído y la cara oculta bajo un velo. No podía verla, pero sabía quién era. Ella. La otra Beatriz. Me susurraba cosas. Me decía que el pecado había sido solo el principio.
que lo que había despertado en mí nunca dormiría de nuevo. Y entonces, una noche, desperté con un sabor metálico en la boca. Me levanté tambaleándome y encendí la luz del baño. Lo que vi me hizo retroceder hasta chocar contra la pared. Mis labios estaban cubiertos de sangre seca. Mis manos también. Había algo escrito en mi brazo. Unas palabras que no entendía, pero que sentía en lo más profundo del alma. Ya no eres tuya. No fui a trabajar al día siguiente. No volví nunca más. Pasé la noche investigando, buscando respuestas, pero todo me llevaba al mismo punto: Santa Lucía no existía. No había registros de su ubicación. Ningún documento. Nadie en la iglesia había oído hablar del convento. Era como si hubiera desaparecido de la historia. Como si nunca hubiera estado allí. Pero yo recordaba. Yo sabía. Esa noche, lo decidí. Fui a una iglesia, no para rezar, sino para pedir ayuda. El sacerdote me escuchó en silencio. No me interrumpió. No me juzgó. Solo cuando terminé, suspiró pesadamente y sacó una pequeña cruz de su bolsillo. «Déjame verte la espalda», dijo. No entendí por qué, pero obedecí. Cuando me levanté la blusa, sentí que su mano temblaba sobre mi piel. «Dios nos ayude», murmuró. Corrí al baño de la iglesia y me miré en el espejo. No lo había visto antes, pero ahí estaba. Una marca. Un símbolo grabado en mi piel, ennegrecido como si hubiera sido impreso con fuego. No sabía qué significaba. Pero ella sí lo sabía. Y entonces, lo comprendí. Mi pecado no fue lo que hice en el convento. Mi pecado fue haber sobrevivido. No debía haber salido. No debía haber huido. Porque ahora, yo era el convento. Yo era la nueva prisión. Y tarde o temprano, tendría que abrir la puerta. El símbolo en mi espalda ardía como un hierro candente. Sabía que no había estado allí antes. Era una marca. Un recordatorio de que nunca había escapado. El sacerdote intentó ayudarme. Lo vi mojar sus dedos en agua bendita y trazar el signo de la cruz en mi frente, murmurando oraciones que se entrecortaban con su respiración temblorosa. Pero cuando el agua tocó mi piel, hirvió. Las gotas dejaron pequeñas ampollas en mi frente. Retrocedió de inmediato. Sus ojos reflejaban algo peor que el miedo. Reflejaban desesperanza. «Dios ya no está aquí», murmuró. Esas palabras me persiguieron hasta la noche. Cerré las ventanas. Atrancadas. Cerré las puertas. Doble llave. Me envolví en mantas, pero no por frío. Era por la sensación de que algo acechaba en la oscuridad. Los relojes se detuvieron a las 3:33 de la mañana. La temperatura descendió hasta que pude ver mi aliento en la habitación. Y entonces, comenzó el sonido. Primero, suave. Un rasguño en la madera del armario. Luego, un golpeteo, como si alguien estuviera tocando desde adentro. Mi garganta se cerró. Sabía que si respondía, si me levantaba, sería peor. El golpeteo cesó. Pero fue reemplazado por otra cosa. Una voz. No era humana. No era un susurro. Era como si cientos de voces hablaran al mismo tiempo, retorciéndose unas sobre otras. No entendía lo que decían. Pero lo sentía en la piel, como si cada palabra fuera una aguja perforándome la carne. No mires. No mires. No mires. Me cubrí la cara con las manos, temblando como una niña aterrada. Pero fue inútil. El armario se abrió solo. Con un crujido lento y prolongado, dejando escapar un aliento fétido, como de carne podrida y tierra húmeda. Algo estaba dentro.
Y no estaba sola. Escuché pasos. Muchos pasos. Algo salió arrastrándose. Supe que estaba delante de mi cama porque el colchón se hundió ligeramente, como si algo invisible estuviera apoyado sobre él. Mi corazón golpeaba mi pecho con una violencia inhumana. El aire se volvió más espeso. Algo respiraba sobre mí. El colchón se hundió más. El aliento frío recorrió mi cuello. Mi cuerpo entero temblaba, paralizado en un terror absoluto. Entonces sentí las manos. Huesudas. Largas. Demasiados dedos. Me cubrieron la cara. Me abrieron la boca. Y por primera vez, la escuché claramente. No con un murmullo. No con susurros. Con mi propia voz. Es hora. Y me hundí en la oscuridad. Cuando abrí los ojos, no estaba en mi casa. El aire olía a humedad. Las velas parpadeaban en la distancia. El eco de cánticos distorsionados flotaba en el aire, como si las paredes mismas rezaran. Estaba de vuelta en el convento. No entendía cómo. No entendía por qué. Pero estaba ahí. Los pasillos estaban cubiertos de moho negro, las pinturas de los santos desgarradas, los rostros de las imágenes religiosas arrasados como si hubieran sido raspados por uñas afiladas. El suelo crujía bajo mis pies descalzos. No había nadie. Pero no estaba sola. Caminé sin rumbo, con el pecho apretado por el terror. Cada sombra parecía moverse cuando no miraba. Sentía la respiración de algo en mi nuca. Las puertas del claustro estaban abiertas. Había velas dispuestas en círculo, iluminando una silueta de espaldas. Me congelé. No quería verla. Sabía quién era. Sabía qué era. Ella se giró lentamente. La otra Beatriz. Pero no tenía rostro. Solo una boca amplia, descarnada, con dientes ennegrecidos y encías sangrantes. Habló sin mover la boca. Su voz estaba en mi cabeza. La puerta se abrió, Beatriz. El aire se volvió espeso. Mi cuerpo se contrajo en un espasmo. Sentí algo subir por mi garganta. Algo vivo. Algo que se reía dentro de mí. Ya no eres tú. La última vela se apagó. Y la oscuridad me tragó entera. Cuando desperté, estaba en mi cama. El sol entraba por la ventana. Mi habitación estaba intacta. Pero algo estaba mal. Mi cuerpo se sentía extraño. Fui al espejo. Me vi. Pero no era yo. Mi piel era la misma. Mis ojos también. Pero detrás de ellos, detrás de mis pupilas, había alguien más mirando. Y entonces sonreí. No porque quisiera. No porque fuera feliz. Sonreí porque ella lo hizo. Porque ahora yo no era yo. Porque ahora era suya. Para siempre. Desde aquella mañana en que me vi en el espejo y comprendí que ya no era yo, traté de hacer vida normal. Fingir que todo estaba bien. Fingir que aún tenía control. Pero la verdad es que ya no era solo ella quien vivía en mí. Había otra cosa. Algo más antiguo. Algo más oscuro. Y no solo me estaba atormentando a mí. Ahora se estaba extendiendo. Todo comenzó con pequeñas cosas, como la primera vez. Pero esta vez, no solo me afectaban a mí. Mis vecinos comenzaron a enfermar. Dolores inexplicables, fiebres altas, delirios. Una noche, escuché a la mujer del apartamento de enfrente gritar como si la estuvieran desgarrando. Cuando la vi al día siguiente, tenía los ojos hundidos y la piel pálida. Me miró fijamente y antes de entrar a su casa, escupió sangre negra en el suelo.
Los animales también lo sintieron. El perro del anciano del quinto piso solía ladrarme cuando pasaba. Pero un día, cuando lo encontré en el pasillo, simplemente se quedó quieto, observándome, gimiendo, temblando. Y luego, sin razón aparente, se arrancó la piel de la pata con los dientes. Mi sombra comenzó a alargarse. A veces, se movía cuando yo no lo hacía. Y lo peor es que no era la única. No supe cuándo llegó. No sé si fue antes o después de que ella tomara mi cuerpo. Pero lo noté cuando los espejos dejaron de mostrarme solo a mí. Una noche, mientras me lavaba las manos, noté algo en el reflejo del espejo del baño. Una segunda sombra detrás de mí. No era de una persona. Era una forma alargada, encorvada, con brazos que llegaban hasta el suelo. Estaba tan cerca que sentí su aliento podrido en mi nuca. No me moví. No quería darle la satisfacción de saber que lo veía. Pero entonces se movió. Lentamente, su cabeza se inclinó sobre mi hombro hasta que su rostro quedó justo al lado del mío. No tenía ojos. Solo una boca inmensa, abierta, como si fuera un agujero negro. Y entonces, lo escuché. Un sonido horrible, como si alguien estuviera tragando y tragando sin parar, como si devorara algo invisible. Era como si se estuviera alimentando de mí. De mi alma. Apagué la luz del baño de golpe. Y cuando la encendí de nuevo, ya no estaba. Pero sabía que no se había ido. Desde entonces, comenzaron los sueños. Mis compañeros de trabajo empezaron a cambiar. Al principio, solo estaban cansados. Luego, pálidos. Hasta que una mañana, un hombre con el que apenas hablaba me tomó del brazo con fuerza. Sus dedos estaban fríos. Su piel húmeda. ¿Por qué estás en mis sueños?, susurró con voz rasposa. Intenté apartarme, pero su agarre era de hierro. Siempre estás en la esquina de mi habitación. No te mueves. Solo te quedas ahí, mirando. Lo vi tragar saliva, temblando. Pero anoche hablaste. Mi piel se erizó. Dijiste que pronto vendría otra cosa. Algo peor. Lo empujé y salí corriendo. Mi respiración era agitada. Porque lo que él no sabía, lo que nadie sabía, era que yo también había tenido ese sueño. Y en mi sueño, no era yo quien estaba en la esquina. Era la segunda sombra. Y me estaba viendo a mí misma dormir. La segunda sombra se volvió más agresiva. No solo me acechaba en los reflejos. Ahora dejaba marcas. Un día desperté con un moretón en la pierna, en forma de una mano enorme con dedos alargados. Otra noche, sentí algo que se arrastraba sobre mí en la oscuridad. Un peso frío. Un murmullo sin palabras. Cuando me atreví a encender la luz, había arañazos en mi almohada. No eran de uñas. Eran de dientes. Busqué ayuda desesperadamente. Encontré a un hombre, un exorcista de los que trabajan en las sombras, lejos del ojo de la iglesia. Me citó en un edificio abandonado. Encendió velas. Preparó un círculo de sal. Esto no es un demonio normal, me dijo. Su voz no tenía fe. Tenía miedo. No es algo que posea. Es algo que devora. Me sentó en el suelo y comenzó a rezar. El aire se volvió pesado. Las luces parpadearon. Y entonces lo vi. La segunda sombra estaba en la esquina. Pero no estaba quieta. Se movía, retorciéndose como si estuviera riendo. El exorcista temblaba. No está dentro de ti. Está afuera. Está esperando. Entonces las velas se apagaron. Hubo un crujido. Y en la penumbra,
escuché algo tragando. 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 El exorcista comenzó a gritar. Corrí sin mirar atrás. Cuando regresé al día siguiente, lo encontraron inerte, con la boca abierta de par en par y los ojos hundidos como si algo le hubiera absorbido la vida. Pero lo peor fue cuando vi la pared. Había algo escrito con sangre. Un solo mensaje. Ya no te quiere solo a ti. Ya no sé qué hacer. No sé cómo detenerlo. Ahora no solo me sigue a mí. Otros lo ven en los reflejos. Otros lo sienten en las noches. No se conforma con susurrar. Ahora se acerca a ellos. Y cuando los toca, se los lleva. No sé a dónde, pero sé que sigue hambriento. Y pronto, muy pronto, va a empezar a devorarlos uno por uno. Y cuando termine con ellos, vendrá por mí. Porque ella me abrió la puerta. Pero él es quien la va a cerrar. Desde el otro lado. Para siempre. Desde el ritual fallido, la segunda sombra ya no se escondía en los reflejos. Ahora, estaba en todas partes. La veía en los pasillos. En las esquinas de las habitaciones. Moviéndose lentamente, con sus brazos alargados, con su boca negra siempre abierta, siempre tragando. Ya no me miraba solo a mí. Ahora observaba a los demás. Esperando. Acechando. Las personas empezaron a desaparecer. La mujer del apartamento de enfrente dejó la puerta abierta una noche. Cuando fui a ver qué ocurría, encontré su casa en completo silencio. Su cama estaba vacía. Las ventanas cerradas. Pero en el suelo había marcas. Arañazos. Como si algo la hubiera arrastrado lejos, a la oscuridad. Esa misma semana, 2 compañeros de trabajo no volvieron a la oficina. Nadie supo qué les pasó. Sus casas quedaron intactas, con la comida servida en la mesa y las luces aún encendidas. Simplemente, se desvanecieron. Y cada vez que pasaba, cada vez que alguien desaparecía, la sombra crecía. Se hacía más alta. Más hambrienta. Más real. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí la cama hundirse. No me atreví a moverme. El peso sobre mí era frío. Pegajoso. Como si algo sin piel estuviera presionando contra mi cuerpo. El sonido de su boca abierta era más fuerte. Tragando. Tragando. Pero no comía nada. Esperaba. Esperaba por algo mejor. Fue entonces cuando comprendí la verdad. No solo quería devorarme. Me estaba usando como una puerta. No solo quería almas. Quería cruzar a este mundo. Empecé a investigar, buscando cualquier pista sobre lo que me estaba ocurriendo. Encontré antiguos documentos sobre casos similares. Relatos de personas poseídas que liberaron entidades aún más grandes. No era un demonio común. No tenía nombre. Solo lo llamaban el que devora la fe. Entraba en este mundo a través de los débiles, de aquellos que habían pecado, de los que habían roto un voto sagrado. Como yo. Yo lo había traído. No solo a él, sino a todos los que estaban detrás de él. Porque él no era la entidad final. Era solo el primero. Y pronto, las demás vendrían. Empecé a investigar, buscando cualquier pista sobre lo que me estaba ocurriendo. Encontré antiguos documentos sobre casos similares. Relatos de personas poseídas que liberaron entidades aún más grandes. No era un demonio común. No tenía nombre. Solo lo llamaban el que devora la fe. Entraba en este mundo a través de los débiles, de aquellos que habían pecado, de los que habían roto un voto sagrado. Como yo.
yo lo había traído. No solo a él, sino a todos los que estaban detrás de él. Porque él no era la entidad final. Era solo el primero. Y pronto, las demás vendrían. No podía escapar. No podía exorcizarlo. Solo podía hacer una cosa: entregarle algo más grande que yo. Me dirigí al convento, al lugar donde todo comenzó. Allí, las sombras se movían. Oscilaban en las paredes como si estuvieran esperando. Me arrodillé en el altar y pronuncié las palabras. No en latín, no en ninguna lengua humana. Fue un idioma que no conocía, pero que estaba en mi cabeza. Cuando terminé, las puertas del convento se abrieron solas. Y entonces lo vi. No solo a él, sino a todos los demás. Decenas de sombras, arrastrándose por el suelo, colgando de los techos, con bocas abiertas y completamente hambrientas. Se abalanzaron sobre mí. Y en ese instante, creí que todo acabaría. Pero no lo hicieron. No me devoraron. Porque yo ya era parte de ellos. En cambio, se desparramaron hacia el pueblo. Hacia los edificios. Hacia las casas de todas las personas que alguna vez me habían conocido. Hoy, el convento está vacío. Pero no porque la iglesia lo haya cerrado, sino porque nadie quedó con vida. Nadie recuerda lo que ocurrió. Pero cada noche, cuando el sol se oculta, se siguen escuchando los susurros. Las sombras siguen moviéndose. Y las bocas siguen abiertas, tragando y tragando en la oscuridad. No hay escapatoria. Porque yo los traje aquí. Porque yo les abrí la puerta. Y ahora, están en todas partes.